Señor, gracias por tu palabra, porque está accesible a nosotros, Señor. Es tu voluntad, tu consejo perfecto, puesto de tal manera que podemos acudir y es constante y no cambia, Señor. Gracias por tu misericordia al dejarnos esta lámpara para iluminar nuestro caminar, Señor. Abre nuestro corazón para recibir lo que tú quieras decirnos el día de hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 3. La semana pasada nos quedamos en el primer versículo porque es una especie de transición. Dice, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Si tú recuerdas, eh, la semana pasada vimos que da inicio a una especie de guerra civil entre David, que es rey de una de las tribus, ¿no? La tribu de Judá lo proclama rey, pero las otras tribus proclaman como rey a Isboset. Porque Abner, si te fijas en el capítulo 2, dice en el versículo 8 que Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, lo llevó a Mahanaim y lo hizo rey sobre Galat, sobre Jesur y sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín, sobre todo Israel. Entonces, Isboset es un rey sobre las 11 tribus y David es rey sobre la tribu de Judá. Pero esto, bueno, y esto llevó a un enfrentamiento, incluso una batalla en la que David con su ejército sale triunfante, pero dejan escapar a Abner bueno, eso ya lo vimos la semana pasada. Por 7 años va a estar sucediendo esta tensión y por eso dice que hubo una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero en este proceso, aunque ellos eran mayoría, la casa de David se va fortaleciendo y la casa de Saúl se va debilitando. ¿Cómo? Bueno, lo vamos a ir viendo precisamente. El capítulo 3 nos muestra este proceso de debilitación de la casa de Saúl. Por supuesto, Saúl ya está muerto, ¿no? La casa de Saúl se refiere a su descendencia y como la casa de David, es decir, digamos, David y su descendencia, este cambio de dinastía que va a suceder, cómo se va fortaleciendo. Y dice capítulo 3, versículo 2. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Hebrón es la capital que David toma ahí en Judá. Y dice que le nacieron hijos. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam, jezreelita. Su segundo, Kileab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesur. El cuarto, Adonías, hijo de Hagit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. No sé si tú recuerdas, pero habíamos dicho que íbamos a hablar de la poligamia, cuando David mostrará que tomó lo de la poligamia muy en serio. ¿Qué onda con David? O sea, ¿qué está pasando ahí? ¿La poligamia eh, es aprobada por Dios? No. Pero David la practica, tiene muchas mujeres. El hecho de que la Biblia registre algo no quiere decir que Dios lo aprueba, sino que Dios no maquilla la vida de los hombres que escoge. Si esta fuera una historia contada por hombres, David aparecería pues sin defectos, pero Dios registra todo como es, porque no existe un hombre que pueda vivir, además de Cristo, no existe un hombre que pueda vivir sin pecar. Y David está aquí pues en pecado. La Biblia desde el principio establece que eh, la creación fue hecha para que hubiera un hombre y su esposa y cualquier otro modelo, un hombre, dos mujeres, un hombre, dos mujeres, un camino, o sea, cualquier otro modelo, un hombre y otro hombre, dos mujeres, o sea, lo que sea, cualquier otro modelo
no es conforme a la voluntad de Dios. El modelo de Dios es de un hombre y su esposa. En la ley ya estaba en Deuteronomio 17 establecido que el rey no debía tener más esposas porque apartarían su corazón de Dios. Eh, pero David, este capítulo es horrible. Bueno, es decir, vas a sufrir mucho este capítulo. Es un capítulo en el que nadie está haciendo lo correcto. Nadie. David no está haciendo lo correcto. Está tomando muchas mujeres. ¿Por qué? Bueno, en esa época era costumbre que los reyes tomaran muchas esposas, porque teniendo una esposa pueden tener un hijo cada año máximo. ¿Y qué tal que en realidad en vez de hijo nace hija? Ah, bueno, el próximo año volvemos a intentar cuando ya haya nacido. Bueno, vuelves a intentar y qué tal que sale otra hija. Entonces, siempre hay esa 50% de probabilidades. Y para lograr un descendiente varón, los reyes tenían muchas mujeres y tenían muchos hijos. Porque además, ¿qué tal que moría uno? Necesitabas otro para que cubriera tu lugar. Esa es la razón por la que había muchos matrimonios. Otra razón era política. Si estamos con dos reinos y me caso con una hija del rey la otra nación, ya estamos hermanados. Entonces una manera de cuidar las fronteras, de guardar paz, era por medio del matrimonio. Pero ¿sabes qué? Todo eso es confiar en la carne. David podía haber tenido una esposa y su hijo hubiera sido el siguiente rey porque Dios se lo había prometido, pero David se ha olvidado de eso. Ahora en este proceso de 7 años que tiene más o menos esta guerra, David ha tomado una, dos, tres, cuatro. Y lo curioso es que no le sale bien porque la idea de tener muchas esposas es que tengan muchos hijos. Pero en realidad nomás le da de a un hijo cada una, ¿no? Ahora, otra cosa acerca de la poligamia. Aunque la Biblia registra la poligamia, siempre es una mala idea. No hay un solo caso de poligamia en la Biblia que no termine mal. Entonces, sí, la Biblia registra que había eso porque esa era la realidad. No lo apoya, no lo aconseja, lo considera un pecado. De entrada, si tú ves quiénes son sus hijos, dice en el verso 2, Amnón, eh, Amnón, más adelante veremos que va a violar a su media hermana. Pues, ¿qué te parece el fruto de la poligamia? El siguiente es Kileab. No se sabe mucho, probablemente murió joven, no hay ninguna otra inscripción. El siguiente es Absalón. Absalón va a matar a Amnón. Amón, perdón, va a matar a Amón porque es hermano de Tamar, la mujer que viola a Amón. Entonces va a matarlo a él y luego va a buscar una especie de golpe de estado contra su propio padre, contra David. Luego está Adonías, que va a llevar una vida tranquila por el momento, pero cuando David muere, él va a tratar de quedarse con el trono en vez de Salomón. Entonces, si te das cuenta, la Biblia siempre que registra un caso de poligamia es un caso muy feo y doloroso. Entonces, David no está haciendo lo correcto. Pero a lo mejor hay otros personajes. El capítulo es largo, veamos si alguien más hace lo correcto. Dice en el versículo 6, como había guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y parecía que Abner, bueno, estaba pues siendo fiel a Saúl y, bueno, en realidad el texto en una traducción un poquito más cercana, como la NBI en este caso, dice que aconteció que Abner se fortalecía en su poder. O sea, lo que está haciendo Abner es consolidando su posición. Probablemente, acuérdate que a Isboset lo puso Abner, probablemente como un títere. Entonces, mientras iba pasando este tiempo, Abner se iba fortaleciendo. Y fíjate lo que sucede, versículo 7. Había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja, y dijo Isboset a Abner,
¿Por qué te has llegado a la concubina de mi padre? ¿Qué sucede? Bueno, Saúl también tenía muchas mujeres y muchas esposas y concubinas. Y había una que se llamaba Rispa, y este Isboset le reclama a Abner porque ha tenido relaciones con esta concubina. Era costumbre que cuando un rey moría, su harem o se guardaba o pasaba al siguiente rey. Entonces, el hecho de que Abner tenga a la concubina de Saúl, lo que está haciendo es proclamarse el sucesor de Saúl, está reclamando derecho al trono. Algunos comentaristas dicen que esta es una acusación que no es real, que por la respuesta que va a dar Abner esto tal vez no es cierto y que más bien es una excusa que Isboset toma como para desacreditar a Abner, porque Abner está creciendo en poder y de alguna manera Isboset dice, tengo que bajarlo, tengo que limitarlo y le hace esta acusación, pero fíjate cómo acaba y te das cuenta, bueno, Abner se está fortaleciendo, está pensando en sí mismo, Isboset está pensando en sí mismo y ahora Abner, fíjate, dice, se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo, presta atención, si tienes un lápiz, marca todas las veces que Abner va a decir yo, mi, me, todo lo referido a sí mismo. Y fíjate la respuesta de Abner, versículo 8. ¿Soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Em, es un insulto que está tratando de decir. Es decir, en aquella cultura, perro era un término no grato. Los perros no eran como pues el día de hoy vemos, como mascotas o algo bonito. Los perros eran carroñeros, eran animales despreciables, no limpios. Y entonces lo que está diciendo, ¿acaso soy cabeza de perro de Judá, del reino de David? O sea, le está diciendo, ¿acaso por qué yo me uniría a esta mujer? ¿Acaso soy un gentil o soy de la tribu de Judá? ¿No? Versículo 8. Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David. Básicamente lo que le está diciendo es, chiquito, si estás vivo es porque yo te he mantenido vivo. Acuérdate que la costumbre en aquella época era que el nuevo rey matara a toda la descendencia del rey anterior, para que nadie reclamara el trono. Pero Saúl había hecho un pacto con David y Jonatán había hecho un pacto con David de que David no iba a hacer eso. Pero Abner no lo sabe. Abner piensa que David va a ser un sanguinario que va a matar a todo el mundo y lo que le dice es, yo te he preservado la vida, no te he entregado y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. O sea, lo que le está diciendo es, si estás vivo es porque yo te he guardado vivo. Si yo quisiera te entregaba con David y ahí quedabas. Ahí quedabas. Pero ahora por la acusación que me has hecho, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a cumplir lo que Jehová había dicho y lo voy a hacer rey. Voy a trasladar el reino que tú tienes a la casa de David y que lo voy a confirmar para que David sea rey sobre Israel y sobre Judá. Desde Dan hasta Beerseba, ¿no? Los puntos, como decir, de Tijuana a Mérida, no sé si estoy bien, pero digamos como de Cobija a Tarija, o no sé, desde lo más al norte hasta lo más sur del reino. Yo nomás pienso, ah, caramba, Abner piensa que él es el que hace todo. Abner, no, o sea, si no fuera por él, Dios no lleva a cabo su voluntad. Ahora, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que Jehová quería, o sea que él por su propia boca está confesando que sabía que Dios había establecido que David sería el rey. Pero él no lo quiere, no le conviene. David no es manipulable como Isboset. Me conviene que esté Isboset en el trono. Pero ahora, como Isboset se está rebelando, pues para que se le quite el berrinche, le voy a quitar el trono y se lo voy a dar a David. De alguna manera él está diciendo, yo soy Dios, yo decido quién va a reinar. Yo soy el que hace las cosas.
Fíjate el versículo 11. Y él, Isboset, no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Abner se nota que era un hombre fuerte, un hombre de carácter fuerte y que se imponía y que pues por supuesto iba a hacer lo que él quería. Isboset no supo qué decir. Pues sí, Abner lo puso en el trono, Abner lo está quitando. Verso 12. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte diciendo, ¿de quién es la tierra? La NBI traduce esto como, ¿de quién no es la tierra sino de usted? O sea, está reconociendo que el rey de la tierra debería ser David. Y que le dijesen, haz pacto conmigo y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. O sea, sí, él es el todopoderoso que puede hacerte, yo puedo hacerte rey sobre todo Israel, David. Y David dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido. ¿Qué puede pedir David? ¿Qué podrá pedir David? Hagamos un homenaje a Dios, reconozcamos, ¿qué puede pedir David? Fíjate lo que David pide. No me vengas a ver, ok, tú vienes a ofrecerme el reino, va, pero no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. ¿Cómo? Mira, fíjate el 14. Después de esto, envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. ¿Sabes qué hace David? Añade una mujer más a su harem. ¿Para qué? O sea, ya tenía esposas por todas las razones posibles, por si se morían sus hijos, para tener muchos. De hecho, si te fijas en creo que no lo dije, pero en el versículo 4, en el versículo 3 más bien, dice que Absalom, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur, o sea, tuvo un hijo ya también por una alianza política para que su reino tenga paz con el rey de Gesur. Ahora, ¿por qué está pidiendo que venga Mical? Bueno, Mical era su esposa ya desde antes. No sé si tú recuerdas ahí por el capítulo 18 del primer libro de Samuel. Saúl trata de, de tener a David cerca para ponerle una celada y le dice, te voy a dar a mi hija, y lo que quería era perjudicarlo, dice, ¿no? No sé qué concepto tendría Saúl de su hija para considerar que su hija sería de perjuicio para David. Pero le dice, pues quiero darte mi hija. David dice, no tengo dinero para dote, no, como no tengo nada para darte de dote. Dice, no me des nada, siempre prepucios de filisteos. Y entonces, pues le presenta esta ofrenda y ya Mical es su esposa, pero luego que David huye porque lo iban a matar, Saúl toma a Mical y se la da a otro hombre. Entonces ahora David dice, regréseme a mi primera esposa. Tal vez no es amor lo que tiene, porque como veremos más adelante, Mical no es una mujer muy, ¿cómo se dice el día de hoy? Es tóxica. Era una mujer medio tóxica. Pues su padre por algo diría, voy a perjudicar a David dándole a mi esposa. Entonces tal vez no era amor, así como que se diga lo que sentía David por Mical, pero sí tenía un interés político. Al final de cuentas, Mical, ¿de quién es hija? De Saúl. Entonces, teniendo a Saúl como esposa, digo, a Mical como esposa, está nuevamente volviendo el linaje. O sea, ya no es un usurpador, ya él tiene un argumento para permanecer en el reino. Sigue David haciendo todo mal en sus fuerzas. Te digo, en este capítulo nadie hace nada bueno. Todos están haciendo, o sea, no, perdón, no lo malo, lo peor, ¿no? Versículo 15. Entonces, Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Bahurim. Entonces va y
esa familia pues, también está rota, ¿no? ¿Sabes qué? Abner se nota que va por Mical, porque fíjate al final del versículo 16. Le dijo a Abner, anda a Paltiel, o sea, a Paltiel la va siguiendo y llorando, y Abner se da la vuelta y dice, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Otra vez vemos el carácter imponente de Abner. Ahora, no es claro, nos dice que la seguía y lloraba, pero no necesariamente lloraba de tristeza. Igual y nomás estaba, te digo que era media tóxica. A lo mejor iba llorando, ay, se va, se va, se va. Y como que no sabemos. Pero todo está mal en este capítulo. Ya le van a dar a su esposa. Verso 17. Habló Abner con los ancianos de Israel, de todas las tribus, excepto de Judá, porque Judá ya reconoció a David. Habló Abner con los ancianos de Israel diciendo, hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues, hacedlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo, por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. ¡Qué cinismo! O sea, Abner lo que está diciendo es, a ver, ustedes hace tiempo que ya querían que David fuese rey. No sé por qué no lo han hecho. Cuando él fue el que puso a Isboset como rey. Pero no sé. Entonces, ahora háganlo rey. Háganlo rey ahora. Porque Dios había dicho que por medio de David se protegerían las fronteras de los filisteos y todos los enemigos. Si sabía eso, ¿por qué puso a Isboset en el trono? Qué cinismo, qué hipocresía, qué manipulador es Abner. Versículo 19. Habló también Abner a los de Benjamín. ¿Y por qué hace esta alusión de los de Benjamín? Porque Saúl era de Benjamín. Entonces los de Benjamín, digamos que están perdiendo el reino, ¿no? Entonces habló con ellos y luego dice, fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Entonces Abner va ahora con David, hacen una especie de cumbre, ¿no? De encuentro entre los líderes para reconocer a David, ya no rey sobre solamente Judá, sino ahora sobre toda la nación. Versículo 20. Vino pues Abner a David en Hebrón y con él 20 hombres, probablemente es esta comitiva de todas las tribus, para hacer este pacto y terminar esta guerra civil y reconocer a David como el rey legítimo de toda la nación. Y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey, a todo Israel, para que hagan contigo pacto y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner y él se fue en paz. ¿Te das cuenta? Abner ahora es un aliado de David. Yo voy a hacer todo, voy a traer la gente voy a organizarte la coronación porque es lo que tu corazón quiere. Y David está en contento porque es lo que su corazón quiere y aquí nadie se preocupa por lo que quiere Dios. Y se fue en paz. Bueno, aquí termina lo malo. Ahora sigue lo peor. Versículo 22. He aquí que los siervos de David y de Joab, ¿te acuerdas? Joab es el general del ejército de David. Entonces Joab venía del campo y traían consigo gran botín. Se nota que había ido seguramente a alguna incursión a pelear con algunos enemigos y traían botín, traían los despojos de la batalla, alguna ganancia. Y lo lógico sería que alguien salga y los reciban. Oh, ya llegaron nuestros soldados, ¿no? Y como que pues, lo reciban así, ¿no? Con mucho boato, ¿no? Con todo el relajo. Pero dice, venían del campo, traían gran botín, mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo, Abner, hijo de Ner, ha venido al rey y él le ha despedido y se fue en paz. Permítame un poco de esta imaginación. Yo supongo, en mi mente por lo menos, ¿no? La película que da esta escena es que
Llega Joab, se está aseando, ¿no? Después de días de la campaña y la guerra, y se está aseando. Y alguien le dice, ¿tú sabes quién estuvo aquí? ¿Quién? Abner, el general bueno, que era de Saúl y que ahora es de Isboset. Oh, ¿David lo mató? No. Seguramente lo dejó preso para que yo lo mate. Porque yo no pude matarlo y él mató a mi hermano. ¿Te acuerdas que mató a su hermano con la espada, con la parte de atrás no era el reggaetón, el regatón, lo atravesó y Joab dice, a lo mejor lo guardó para que yo lo ejecute. Este día va mejorando. Y le dicen, no, 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 no. Más bien David le hizo un banquete, hizo una fiesta, le dio de comer a él y a otros, y luego le dio un abrazo y lo despidió en paz. Y Joab, fíjate lo que sucede. Versículo 24. Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? ¿Te imaginas? O sea, eres el rey, tú eres el general, no al revés. Pero, pero es Joab y al rey le está diciendo, ¿qué te pasa? ¿Qué hiciste? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. Y aquí decimos, por fin, alguien que no está pensando en sí mismo, porque Joab seguramente está pensando en David, estás poniendo en peligro tu vida, estás poniendo en peligro tu reino, menos mal que yo estoy aquí para protegerte. Pero no, no es así. Como vamos a ver en un minuto o en menos, Joab no está pensando ni en el reino de David, ni en la voluntad de Dios que era que David sea el rey, ni en proteger a David. Joab está pensando en su venganza. Abner mató a mi hermano. No te preocupes, yo me voy a encargar. Abner dice para sí mismo, versículo 26. Saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Entonces manda mensajeros que sean veloces o a caballo o algo así. Corran, encuentran a Abner. Oye, Abner, que por favor si pudiera regresar, que necesitan algo más de ti, que bueno que te logramos encontrar. Y bueno, y Abner se regresa. Y David no sabe nada de esto. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Entonces, mientras va llegando Abner, antes de que entren a la ciudad, Joab le dice a Abner, vente, quiero decirte algo, y lo saca de la ciudad. Y allí, dice en el verso 27, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. El mismo lugar que tenía, por el que murió su hermano Asael. El mismo lugar. ¿Qué pasó? Pues dice ahí en el versículo 27 que fue venganza. Por venganza de la muerte de Asael, le hirió por la quinta costilla. Lo tenía todo premeditado. En la Biblia había una ley acerca de homicidios que no hubieran sido a propósito. Si tú mataste a alguien sin querer, ¿no? Tiraste tu hacha y le cayó en la cabeza a alguien y se murió, pero no había intención de matarlo, fue sin querer. O si mataste a alguien en defensa propia, te estaba atacando y tú pues ahí lo golpeaste, lo mataste, fue en defensa propia. Había alguien que es el vengador de la sangre, que es un familiar cercano que podía cobrar venganza por tu muerte. Y por eso, si tú habías matado a alguien sin querer o por defensa propia, podías correr a lo que se llamaban las ciudades de refugio.
En las ciudades de refugio nadie te podía hacer nada. El vengador de la sangre no podía ir a matarte porque estabas en una ciudad de refugio. Hebrón era una ciudad de refugio. Y Asael estaba clamando el derecho de vengar la sangre de su hermano. Y por eso lo saca de Hebrón para matarlo fuera de la ciudad, porque si estabas fuera de la ciudad ya no te protegía esta ley. Pero esto está mal, porque por muy lamentable que haya sido la muerte de Asael, ¿por qué murió Asael? Número uno, porque era una guerra. Y número dos, porque Asael estaba persiguiendo a Abner. No fue un homicidio. Abner no fue a buscar a Asael, lo mató en defensa propia. Y lo mató en el contexto de la guerra. No fue una injusticia. Es más, ¿te acuerdas? Le advierte y le dice, detente ahí, porque ¿cómo voy a mirar a tu hermano si te tengo que matar? Joab fue, pues, traicionero. Probablemente le dijo con una sonrisa, con la daga escondida, eh, Abner, ya somos aliados nuevamente, no estamos en dos bandos distintos, déjame darte un abrazo. Y cuando lo iba a abrazar seguramente sacó la daga y ¡rac!, lo atravesó. ¿En quién estaba pensando? ¿En David? ¿En la gloria de Dios? En sí mismo. Versículo 28. Cuando David supo después esto, dijo, inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. O sea, lo que está diciendo, y sí es cierto, o sea, yo no quise matarlo. Que quede claro, yo no quise matarlo. Verso 29. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, esto es con bastón, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. O sea, lo que hace es poner una maldición sobre Joab. Bueno, verso 30. Joab, pues, y Abisai su hermano mataron a Abner porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. David sabe que fue venganza. David sabe que eso no era lo correcto. David sabe que Joab es un hombre así y entonces lanza una maldición, pero no lo deja, no lo separa del cargo. Es que es un buen guerrero y lo necesito. Me es útil. ¿En quién está pensando David? ¿En la ley? ¿En Abner? ¿En su familia? ¿En quién está pensando? Solamente en él. Qué pesado este capítulo, ¿no? Y a veces nuestra vida es así. Día tras día, no más yo, no más yo. Soy David, soy Abner, soy Joab, soy o sea, nuestra vida a veces tenemos capítulos de puro ensimismamiento. Sigamos leyendo, versículo 31. Dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñidos de cilicio, y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. O sea, una alaraquería. Aquí no se dice alaraquerío. ¿Cómo que se podrá decir? Un escándalo, un, un panchote. ¿Mm? ¿Sería un panchote, David? Eh, rasgad vuestros vestidos, ceñidos de cilicio, haced duelo delante de Abner. Ya iba detrás del féretro. Oh, oh, es como, bro, ¿qué estás haciendo? Vas a ver qué es lo que está buscando. Sepultaron a Abner en Hebrón y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner y lloró todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner, la endecha es un canto de dolor, de muerte. Y pues David es un poeta, entonces escribe una canción. Endechando el rey al mismo Abner decía:
¿Había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de los malos hombres. Y está diciéndole a Joab un codazo, ¿no? Mal hombre. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes de que acabara el día, porque está haciendo un duelo, ¿no? Está haciendo un ayuno y dice, David, por favor, come. Mas David juró diciendo, así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustaré yo pan o cualquiera otra cosa. Oh, no, no. Música de violines, lastimera de fondo. Fíjate el verso 36. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. ¿Y a Dios? Otra vez, ¿quién está pensando en la voluntad de Dios, en la gloria de Dios, en el deseo? ¿Quién se acuerda? Todo el mundo está ensimismado, con gran ensimismamiento, ensimismadamente. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos, ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son Joab y su hermano, ¿no? Abisai, Joab y Abisai, son hijos de Sarbia, que Sarbia es media hermana de David, entonces por eso están emparentados. Son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace, conforme a su maldad. Y por fin pone algo en manos de Dios, ¿no? Que Dios traiga justicia. Hay varias cosas que llaman la atención de este texto. Lo primero, y es que a veces nosotros tendemos a ser, no sé si es muy conocida la frase esta de ser más papistas que el Papa. No sé si conoces la idea, la idea de decir, queremos ser más justos que el justo. Porque sí o no, que tu impulso es cuando leemos cómo David tomó varias esposas, nuestro anhelo es que Dios escriba ahí y Dios lo va a condenar por tal pecado. Es como nuestro deseo de que y Dios traiga justicia. Pero Dios es más misericordioso que cualquiera de nosotros. Porque cualquiera de nosotros es David y es Joab y es Abner y es cualquiera de estos. Y por fortuna, por milagro, por gracia de Dios, no hemos sido consumidos y a veces necesitamos recordar que la misericordia de Dios se extiende tanto para nosotros como para los demás. Y queríamos bien en no tratar de proferir juicios sobre otros con tanta ligereza, porque si estamos vivos es porque hemos tomado de la gracia de Dios. Por otro lado, vemos como a pesar de todas las fallas que tiene David, Dios es fiel. Él prometió que David sería el rey y él es el que va a ponerlo como rey, no Abner. No Abner. Dios es el que va a poner todas las cosas para que David sea el siguiente rey. Abner termina reconociendo a David como rey, sí, pero por puro interés. Porque no pudo controlar más a Abisai, ahora decide que va a controlar a David. O sea, se acerca a David como rey solo por puro interés. Y, y yo creo que de alguna manera todos reconocemos a Jesús como nuestro rey, en principio por puro interés. Porque mi matrimonio está mal, porque mi vida está triste, porque tengo mucha soledad, porque tengo mucho dolor, por muchas razones. Y venimos a David, al hijo de David, a Jesús, a reconocerle como rey, en principio por una cuestión mera de interés.
Y tal vez es bueno, está bien. Pero tenemos que madurar de ahí y crecer y ya no reconocerle solo por lo que podemos recibir de Él, su paz, su gozo, su amor, sino porque reconocemos y entendemos que Él es digno de gloria y alabanza. Que no es que nosotros, esta frase que es tan común, y no digo que esté mal decirla, porque entiendo por qué se la dice, pero cuando decimos, Señor, te coronamos Rey de nuestra vida, es así como, bro, tú no lo coronas rey, él ya era rey desde antes de que tú existieras, desde antes de que yo aprendiera a hablar, a decirle te coronamos, él ya era rey. No nos necesita para que lo coronemos. Y tenemos que pasar de esa etapa que tal vez es necesaria de, de interés a llegar a la etapa en la que reconocemos quién es verdaderamente. Eh, Joab es fiel, pero es fiel a sí mismo más que al rey. Y a veces tú y yo caminamos una vida cristiana porque nos conviene ser cristianos. Nos ha dado paz, nos ha dado gozo. Conviene. O sea, yo le voy a ser fiel a mi esposa pues porque me conviene. La verdad es que me conviene. Es más sencillo, hasta es más económico. Me conviene. Qué importante poder caminar y buscar a Dios porque Dios es digno de gloria y alabanza. Ahora, yo sé que está muy amargo el capítulo. Necesitamos darle una vuelta de tuerca para que no nos vayamos a dormir todos deprimidos, ¿no? Y creo que la imagen que nos muestra desde el otro ángulo es bien bonita, porque nosotros somos estos, pero su misericordia permite que haya el capítulo 4 y el 5 y el 6. O sea, su misericordia se sigue extendiendo. Y nosotros somos como Abner, y Dios es como David. Es decir, David es como Dios en este sentido. Abner fue enemigo de David. Hubo una guerra. Abner no hubiera perdonado la vida de David si lo hubiera tenido a mano. Pero David, cuando lo recibe, le hace un banquete. Y, y Dios, cuando nos recibe después de haber sido enemigos suyos, hace un banquete para nosotros. Hace un banquete, dice el Salmo 23, que adereza mesa delante de nosotros. Nuestra copa está rebosando. Eh, no lo merecíamos. Así como Abner no merecía la misericordia que David le está mostrando, tú y yo no merecíamos una nueva vida. Y así como Abner ahora sale a decirle a las otras tribus, oigan, hagan a David el rey. Así tú y yo hemos salido al mundo para decirles, oigan, que Jesús sea el rey de cada uno de nosotros. Y esa es una obra que Dios hace porque quiere, permítame, entiendan por favor lo que estoy diciendo, ¿no? Jesús no quiere una esposa, quiere que todos seamos su esposa. No estoy hablando de poligamia, porque todos conformamos la esposa, el cuerpo de Cristo, pero lo que le dice a Abner es, quiero a mi esposa. Jesús ama a su esposa, que es la iglesia. No como David que tenía tantas, a su única esposa, y quiere que tú y yo seamos parte de eso. Y nos ha enviado al mundo a decirle, hagan de David su rey. Hagan de David el rey de su vida. Y creo que es buen tiempo para repensar si en verdad estamos caminando como Dios lo está pidiendo. Si le seguimos por los motivos correctos, o a lo mejor de perdida estamos nomás en una religión. Es tiempo de despertar. Dios quiere una esposa para Jesús. Una esposa, alguien a quien amar. Pues vamos a orar. Señor, gracias porque aunque éramos rebeldes y enemigos tuyos, tú nos has recibido con un banquete. Por tu sangre
has pagado nuestros pecados y nos has abierto este camino para que podamos el día de hoy ser restaurados. Y no solo a una comunión cercana, sino muy cercana como esposos. Que podamos seguirte y amarte por esa razón, Señor. Extiende tu mano, haz tu voluntad sobre nosotros. Glorifícate. Ayúdanos también, Señor, a llevar este mensaje a otros. Y que muchos más el día de hoy también puedan decir, Cristo es el Señor y el Rey de mi vida. En el nombre de Jesús te pedimos esto, Padre Santo. Amén.